pasaba lo que les pasaba. 7 años. Ahora llevémoslo a nuestra vida actual. ¿Por qué esperar 7 años? ¿Por qué siempre esperar hasta que llegue la tragedia, hasta que llegue el dolor? ¿Por qué si tenemos una inteligencia brillante, hechos a imagen y semejanza de Dios, por qué no podemos ver? ¿Por qué los ojos se nos nublan? ¿Por qué no podemos entender que nuestra salida está a un simple perdón, a una simple oración? ¿Por qué no ver como humanos nosotros cometemos el mismo error una y otra vez y otra vez y otra vez? ¿Por qué si lo que hemos hecho siempre no nos ha funcionado y nos ha llevado solamente a la derrota, por qué no cambiar de estrategia? ¿Por qué si cuando hemos estado al lado de Jesús hemos sido bendecidos y hemos sido felices a pesar de las derrotas, por qué nos alejamos? Es tan doloroso, hermanos, es tan doloroso muchas veces ver a hermanos que han estado en los brazos de Jesús y se han alejado. Es tan triste, porque pareciera que no pueden ver que su felicidad está con Jesús, que su salida está con Jesús. Y para Dios, y Dios es tan maravilloso que viene y nos busca. A los israelitas les manda un profeta antes de que se le aparece a Gedeón. Les manda un profeta para que entiendan, para que sepan que están yendo por el camino equivocado, para que sepan que su única salida es regresar a los brazos de su padre amante, pero no entienden. Y una vez más, Jesús tiene que venir a la tierra, porque nosotros, la escena más conocida que tenemos es cuando Jesús vino como un niño, pero Jesús ha venido tantas veces por nosotros. Y Jesús viene por amor, porque los ama, porque aunque se han ido tan lejos, Él quiere que regresen a sus brazos. Jesús mismo dijo: ¿cuántas veces os he querido juntar como la gallina junta sus pollitos? Imaginemos la escena de la gallina cuando está ahí, abre sus alas y todos los pollitos se meten abajo. Esa es la imagen del amor de Dios. Es el tipo de protección que Dios quiere darnos. Y Dios vuelve una vez más a la tierra por sus hijos. El ángel de Jehová. Y llama la atención y me causa hasta risa, aunque Dios nunca se equivoca, pero le dice: Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. ¿Esforzado y valiente? Si anda huyendo, anda, por decirlo de esta manera, anda robando sus propias cosas, lo que él mismo sembró. Es como si se lo anduviera robando, entre comillas, porque sabemos que él nomás anda escondiendo. Pero muchas veces no podemos mostrar ni siquiera las bendiciones que Dios nos ha dado. Era lo que pasaba con ellos. Varón esforzado y valiente. Y me imagino que Gedeón le dijo: Señor, por favor, no se burle de mí. Mire cómo ando, mire cómo estamos. Estamos viviendo en cuevas, nos escondemos. Tenemos que andar escondiendo los alimentos. Temblamos cuando vienen los madianitas. Varón esforzado y valiente. Es que Dios no mira lo que otros ven. Dios no mira lo que otros ven por fuera. Dios no nos mira como estamos hoy.
destruidos por una enfermedad, destruidos por esta vida, destruidos por lo que los madianitas nos han quitado, por lo que Satanás nos ha quitado. Dios ve lo que podemos ser después. Y es justamente lo que ve en Gedeón. Dios ve al Gedeón que será lleno del Espíritu Santo, el mismo texto lo dice, lleno del Espíritu Santo y ahora puede enfrentar al enemigo, pero no por sus fuerzas, sino porque Dios va con él. Así que, también por otro lado, Gedeón tiene un concepto de sí mismo, con razón por el sufrimiento, por lo que ha vivido, tiene un concepto tan pequeño de sí mismo. Porque yo soy de la tribu de Zabulón, soy de un lugar muy pobre, de una familia que no tiene poder, no tiene nada. Y para terminarla, soy el menor de mis hermanos. La autocompasión, el hecho pobre de mí que siempre he estado sufriendo. ¿Cómo me va a utilizar Dios si yo no soy nadie, yo no he estudiado? Es lo que le está pasando a Gedeón. Pero justamente por esa humildad, por esa sencillez, es que Dios lo utiliza. Si Gedeón se hubiera creído la gran cosa y hubiera pensado que él era muy capaz, Dios tal vez no lo hubiera podido utilizar. Pero vemos a un Gedeón pequeñito, como un pequeño ratón. Un Gedeón que cree que no es capaz de nada. Aunque Dios le dijo, Jesús le dijo, varón esforzado y valiente. Luego le dice, ve con tus fuerzas porque yo te envío. Es decir, no vas a ir tú solo. Todo lo que me has dicho de ti mismo, eso ya lo entendí, pero tú no vas a ir, no vas a ser el hijo menor que va a ir, sino vas a ir conmigo, con mi poder. Yo estaré contigo. Esta expresión me encanta porque se repite tantas veces en la Biblia. No lo he investigado uno por uno, pero he leído por ahí en un comentario bíblico que dice que esta expresión, yo estaré contigo, no temas, aparece 365 veces en la palabra de Dios. Dios es Dios cada día diciéndonos, no temas, yo estoy contigo, no estás solo. También un detalle interesante es que Gedeón le da una ofrenda a Dios. Sabemos en la extrema pobreza que ellos están, pero le da una ofrenda a Dios. Con eso le está diciendo, es cierto que hemos estado adorando a Baal, es cierto que hemos estado alejándonos, pero quiero tener una relación contigo. Quiero creer, quiero que mi fe crezca, y ese es el primer paso que él da. Después de la conversación con Jesús, ahora él le da esa ofrenda. Pero hay otro detalle, que cuando él está hablando con Jesús, él no sabe que es Jesús, porque hasta después de que la ofrenda es consumida, es donde menciona el nombre de Jehová. Porque él estuvo con Jehová, estuvo con Dios en ese momento. Así que hasta entonces supo. Y entonces Jesús le dice, pasa a ti, no tengas miedo, la expresión que decíamos. Ahora Dios le pide que dé el siguiente paso. Ya entendió Gedeón con quién habló, ya quiso hacer un pacto o decirle, Señor, yo quiero estar de tu lado. Ahora Dios le pide que dé el siguiente paso. El siguiente paso es borrar, deshacer, destruir todo lo falso, todo lo vano, todos esos ídolos que tiene en su hogar, porque recordemos que su propio padre es el sacerdote, por decirlo así, de Baal, porque es el encargado del altar, su propio padre, su propia casa. Recordemos que él es el hijo menor. El menor no tiene derecho a levantar la mano en su casa, no tiene derecho a levantarle la voz a su padre. Pero Jesús le dice, necesito que destruyas el altar de Baal que tiene tu padre.
Y es algo tan interesante también que le dice, destruye el altar, mata 2 toros, uno de 7 años. Recordemos que la sequía fue todo este problema que tenían era por 7 años. Un toro de 7 años. El otro detalle es que el toro, para los madianitas o para los paganos de aquel tiempo, era un dios. Para ellos un toro era un dios. Entonces, y le dice, y con la madera del árbol de acera vas a quemar el sacrificio. Es decir, Dios está derrumbando todo lo que aquellas personas creían. Está derrumbando todo ese culto, todo ese mito acerca de ese supuesto Dios. Pero como por si fuera poco, tienes que hacerlo en la peña más alta. Y para que estos dioses queden avergonzados y queden por el piso, hechos polvo, tiene que ser con la leña del árbol de acera y con un toro, 2 toros. Pero Gedeón, aún porque él durante toda su vida ha vivido con miedo, aunque Gedeón ya tuvo un encuentro con Jesús, aún tiene miedo. Entonces lo hace de noche. De noche va y destruye el altar de su padre y quema todo. Ahí quemó los toros, en la parte más alta. Ahora lo quieren matar. El detalle aquí es de que su padre, aunque era el sacerdote o el director del culto en aquel lugar, creo que su padre analizó y dijo, bueno, 7 años adorando a Baal y estamos siendo víctimas, estamos siendo destruidos, estamos viviendo en cuevas, estamos viviendo una vida triste. Entonces, si Baal es Dios, ¿por qué estamos sufriendo? Y ahora vienen estos hombres y quieren matar a Gedeón. Y aparece su padre. Para mí, esto es una idea mía, pero para mí ese es el momento cuando Joás, o el papá de Gedeón, cambia de culto. No podríamos decir de religión, cambia de Dios, por decirlo así. Si Baal es Dios, pues que se defienda solo, ya no me interesa. Que se defienda solo, que demuestre que es Dios. Después de la vergüenza que han pasado, que los han ha quemado hasta el mismo árbol de acera ahí en lo más alto. Y todavía yo voy a defender a ese Diosito. Y es ahí donde me encanta Joás. Me encanta el papá de Gedeón. Y ahora los hombres se quedan sin argumentos porque me imagino que dijeron, bueno, entonces sí tiene razón, entonces vamos a ver qué pasa. Y están a la expectativa de ver qué pasa con Gedeón, a ver si le va a entrar una lepra, si se va a morir o qué le va a pasar. Pero Jehová está con Gedeón. ¿Qué le puede pasar a un hijo de Dios cuando está junto a Jesús? Cuando la protección de los ángeles de Dios están a su lado. Y Gedeón sabe que Dios está a su lado. Le había dicho Jesús, yo estaré contigo. Así que ahora Gedeón, después de reconocer después de que puso aquel altar y le puso a Jehová Shalom, o sea, él está diciéndole a todo mundo, mi Dios es Jehová. Todo lo que pase a partir de este momento, todo lo que suceda en mi vida, todo lo que mis manos hagan, todo lo que suceda alrededor de mi vida, a partir de hoy es porque Jehová está conmigo. Es producto de la gracia de Dios, porque Él mismo vino a buscarnos, porque Él mismo quiere salvarnos. Y muchas veces Dios permite que nos sucedan esas cosas tristes para que despertemos. Porque de otra manera no despertamos. Y es justamente lo que pasó. Así que vienen los madianitas otra vez. Pero esta vez no saben lo que les espera. Ahora los madianitas están como la arena del mar. Me llama la atención una expresión que usa el texto que dice están tirados. O sea, eran tantos que no se podían contar, incluyendo sus hijos, sus animales y todo. Y Gedeón en ese momento, no voy a seguir leyendo los textos, ustedes pueden leer todo
después. Pero literalmente dice el texto que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios entró en Gedeón. Y Gedeón hizo un llamado al pueblo. Y ahora se le unen 32,000 soldados. Gedeón tiene fe, pero recordemos que después esa fe todavía se ve que es débil porque le pide a Dios que le dé una prueba. Pero sin embargo, quiero pensar que Gedeón, con esa fe débil que todavía tiene, dice, se saca la calculadora y empieza a ver. 32,000 contra 135,000. ¿Cuánto nos toca a cada uno? 4 y un poquito más. Pero luego Dios le dice, no, son muchos. Todo aquel que tenga miedo, esa era la palabra clave, el miedo. Todo aquel que tenga miedo se puede ir para su casa. No, yo creo que no esperaron ni que terminara de decirles cuando corrieron todos, porque tenían miedo. Literalmente temblaban ante los madianitas. Entonces salen corriendo 22,000, ahora quedan 10,000, otra vez a la calculadora. Ahora nos tocan más de 15 para uno. Y ahora más asustado todavía cuando Dios le dice, son muchos todavía. Pobre Gedeón, me imagino de que a pesar de su fe, a pesar de todo, empieza a temblar más. Y ahora quedan 300. 450 para cada uno. Pero sin embargo, otra parte que me da hasta risa es que cuando Gedeón va y a escuchar la conversación, recordemos que Dios le da 2 opciones. Una, puedes ir ahorita a atacarlos, o te puedes ir con un siervo, o te puedes ir a escuchar lo que ellos hablan, y de esa manera vas a conocer la prueba de que yo los he entregado en tu mano. Pero ahí se ve todavía el miedo de Gedeón. No elige irlos a atacar, sino que va a escuchar a ver qué dicen. Lo extraño es que este tipo está contándole el sueño al otro, y el otro le dice, esto no es más que la espada de Gedeón. ¿Se dan cuenta el detalle? ¿Cuál espada si lo que trae es una trompeta? Una trompeta, un cántaro y una antorcha. ¿Cuál espada de Gedeón? Pero sin embargo esa es la prueba. Y ahora Dios le dice, es el momento de atacar. Van y atacan a los madianitas y se matan. Ustedes conocen la historia, se matan entre ellos mismos. Se destruyen 120,000. Dios mismo los confunde. En ese tiempo no se hacía batalla por la noche, justamente por eso. Porque en la oscuridad se mataban incluso los mismos compañeros. Pero era el momento que Dios eligió. También dice el texto que eligen el momento entre la transición de una vigilia a la otra. Es decir, el cambio de vigilancia. Están en ese momento, en ese cambio de vigilancia, están confundidos. Según los comentaristas bíblicos, era como las 10 de la noche. Ellos estaban cansados, los otros estaban cambiando de guardia, y es ahí donde son atacados. Es decir, se atacan ellos mismos. Lo único que tiene que hacer Gedeón y sus 300 es tocar su trompeta y tener sus antorchas y decir, por la espada de Jehová y Gedeón. Imagínense ustedes que Dios está dispuesto a compartir hasta su gloria. Es decir, Gedeón, ¿qué hizo? Tener fe, hacer lo que Dios le dijo, pero levantó la espada Gedeón. ¿Fue Gedeón el que los iba a destruir? Pero sin embargo, Dios está dispuesto a compartir su gloria. Y la orden es que digan, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Ahora estos hombres se matan, ahora huyen 15,000 y esa es otra historia. No nos queremos alargar tanto. Pero lo maravilloso de todo es cómo Dios puede utilizar a una persona humilde, una persona sencilla, el más humilde, el más pequeño. Pero por muy pequeños, por muy humildes,
por muy insignificantes que crean que somos o que nosotros mismos, como en el caso de Gedeón, cree que es. Cuando estamos tomados del brazo de Jesús, somos más que vencedores. Pero tenían esos 300, no sé si ustedes han visto esa película que sacaron, pero nada que ver con el texto bíblico, pero probablemente esos 300 espartanos, esa historia tal vez la sacaron de la Biblia, tal vez de ahí mismo es donde sale el mito este. Pero sin embargo, en la película sí pelean, pero en este caso, hasta esos 120,000 se mueren solos a través del poder de Jehová, a través del poder de Dios. Empezaron a huir y a gritar y a matarse unos a otros. Mientras Gedeón dependía de Dios, siempre fue un hombre de bien. Hay un detallito que si usted quiere estudiar después, lo invito a que lo haga. Siga leyendo la secuencia después del capítulo 7, siga leyendo lo que sucede con Gedeón. Gedeón ya no es aquel muchacho humilde, aquel muchacho sencillo. La fama, el poder, lo cambian y comete muchos errores. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia? Que mientras nosotros estamos aferrados de Jesús, mientras nosotros no tenemos esa autosuficiencia, mientras nosotros reconocemos que todo lo que pasa en nuestra vida es por el poder de Dios, que todo aquello que alcancemos en la vida, todo aquello que nos suceda, todo aquello que hagamos, es gracias a la misericordia de Dios, al amor de Dios por nosotros. Pero cuando nos olvidamos, volvemos a caer al mismo círculo. Después de esto, de Gedeón, otros 40 años de paz, de tranquilidad. Nadie nos molesta, tenemos todo, no nos falta nada. Entonces nos olvidamos de Dios otra vez. Y ahora tiene que volver otra vez a sucedernos algo para que despertemos. La invitación esta noche es a que reflexionemos profundamente acerca de nosotros, acerca de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer como personas, como cristianos, como familia, para no caer en nuestra propia trampa? Para no olvidarnos que nosotros no somos independientes, que aunque estemos ya grandecitos, pero nosotros dependemos de Dios. ¿Cómo vivir la vida cristiana de una manera que nos parezcamos lo máximo a lo que nuestra hermana Delia nos explicaba anoche sobre Enoc? Si me pusieran a elegir entre ser un Gedeón y un Enoc, sin pensarlo dos veces, elegiría ser un Enoc. Porque ese Enoc no cayó después de los 40 años otra vez. Ese Enoc tiene sellada la salvación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestra salvación esté sellada en Cristo Jesús? Oremos. Amado Padre, le damos gracias por sus bendiciones, su misericordia, por su palabra. Gracias por las lecciones que nos da. Amado Padre, que podamos tomar esto muy en cuenta y que en el futuro pueda usted a través de su Santo Espíritu hacernos reconocer cuando nos estamos alejando, cuando nos estamos apartando, cuando nos estamos yendo de sus manos. Amado Dios, bendíganos, guíenos. Bendiga nuevamente a aquellos hermanos que nos ven en las redes sociales, nuestros enfermos también. En el nombre de Jesús, amén.